Bien, comenzamos nuevamente una segunda temporada de este podcast que ha ido creciendo de a poquitito, como también nuestro pueblo ha ido creciendo de a poquitito a través de sus conexiones, de aprender a conectarnos en estas nuevas formas, más bien virtuales. Nosotros pensamos que bueno, que Chile siempre ha sido muy comunicador de sus expresiones y de sus pensamientos y sus ideas. ¿Mm? Por algo somos exportadores de creadores, iniciadores, de gente, de chilenos que andan patiperreando por el mundo también, entregando creatividad. Siempre hemos sido considerados en Latinoamérica uno de los países más poetas, más creativos en nuestras inventivas de sobrevivencia. Entonces, entre esas cosas también, nosotros acá en este espacio que es popular, pero desde creación popular, también comenzamos nuestra segunda temporada de La Fábrica Recuperada. Queremos recordar un poquitito por qué le quisimos poner La Fábrica Recuperada. Es porque tenemos un deseo oculto, tal vez para algunos casi más o menos que quisiera que no existiera ya ese deseo en Chile, que ni siquiera existiera la palabra, que es la palabra de la industrialización en Chile. Queremos volver a ver fábricas armadas, autogestionadas en lo posible por nuestro propio pueblo para poder a lo menos sobrepasar momentos de crisis y de emergencia que son más comunes de lo que pensamos. Siempre a veces los países latinoamericanos, principalmente Chile, hemos estado viviendo constantemente ante una emergencia de la sobrevivencia. No solamente la neoliberal que nos trae como una nube negra, sino que también las sobrevivencias que tienen que ver también con elementos culturales de identidad y de memoria histórica también. Y entonces, entre esas, ahí viene, nosotros decimos, ¿por qué nos preguntan, ¿por qué no pusieron la fábrica nomás? No, porque la fábrica ya murió en Chile. Entonces ahora nosotros lo que queremos, nuestro deseo personal, acá como movimientos presentes de la quinta región, queremos recuperarla en cada barrio, aunque sean experiencias de unidades de producción que puedan ser multiplicadas para que nosotros los chilenos que nos conocemos, la gente de barrio, la gente que tenía identidades dependiendo de la fábrica y de la hechura de su trabajo, como Textil Viña, como fue la CRAF, como fue el norte. Todos tuvimos un momento de identidad como chilenos en base a nuestra forma de producción. Y la forma de producción y la forma de encuentro de poder conversar y comunicar lo que queríamos, se hacía en las salas de los sindicatos, se hacía en las salas donde nos juntábamos y conversábamos y comíamos la misma comida en el mismo plato, de las mismas bandejas. Era el momento de reunión social, porque las demás horas teníamos que estar todos trabajando como chilenos. Entonces, levantando y poniéndole el sello de hecho en Chile. Eso es la identidad que en estos momentos nosotros sentimos que está totalmente perdida y extraviada. Por eso la queremos recuperar a través de, a lo menos, estos espacios de comunicación para la comunidad guillotina que nos da, siempre nuevamente nos da el espacio de poder estar acá presentes como organizaciones comunitarias y como movimientos vivos, activos de la quinta región. Somos la mesa de la quinta región y esperamos sumar más compañeros, más organizaciones, más colectivos de la quinta región, que nos vayamos enamorando, que nos vayamos preguntando por qué en la quinta región no tenemos industria y fábricas. Eso. Hoy día comenzamos este podcast, yo no sé, Roxana, yo ya, y Vale, me gustaría que ustedes le dieran como un poquito también, pudiéramos hablar sobre
cuál va a ser la intención de estos 6 próximos capítulos, segunda temporada de La Fábrica Recuperada. Primero que nada, un saludo para ustedes, compañeras. Otra vez una alegría volver a estar presentes para estos podcasts, contando con la presencia hoy de nuestros invitados, el profe Alcayaga y Tania Parada también, nuestra compañera, esposa de Giordano, preso político de la revuelta. Es un gusto volver a estar para poder comunicarnos, para poder seguir construyendo este tejido social que en estos momentos realmente es tan necesario seguir manteniendo, ya que se hace notar el desánimo, pero también necesitamos no soltarnos para poder reconstruir lo que se ha perdido por años. Y ese es el objetivo, yo creo, y la gran oportunidad que se nos está dando por medio de la Guillotina Radio, de comenzar a este periodismo alternativo que estamos haciendo nosotros, esta forma de comunicar, de transmitir mensaje, un mensaje social para todos y cada uno de nuestros compás que nos escuchan y seguir trabajando y alentando cada día más a que esto no se pierda. Si no hay, digamos, una fábrica, nosotros que somos la Fábrica Recuperada, de forma simbólica, con nuestros mensajes, pero también sabemos que las palabras no quedan en el aire y que podemos hacer mucho por medio de los medios de comunicación. Eso, compa. Gracias. Bueno, se agradece la oportunidad de estar transmitiendo, de estar comunicando acá, de todo lo que nosotros anhelamos tener, recuperar ese tejido social que fue roto en algún minuto y ha costado mucho, mucho recién comenzar a tejer. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Tratamos de transmitir ideas, proyectos quizás, y lo que queremos para este país. Eso es lo principal. Porque aquí solo, cada uno de nosotros no va a ningún lado. Este es un trabajo de todos. Es un trabajo comunitario, con hombres, con mujeres, con jóvenes, los adultos mayores. Porque a mí siempre me llama la atención como que se habla del grupo trabajador, de la gente productiva. Pero uno piensa, yo siempre pienso, aquí me estoy yendo quizás un paréntesis, por ejemplo, los jueces trabajan, pero están ancianos y siguen trabajando. Pero cuando una persona después de los 50 años va a buscar un trabajo, le dicen, no, ya no hay para usted, no hay espacio laboral. Entonces, eso es lo que no debe ser. Y ahora estamos aquí transmitiendo, comunicando, como les decía, y tenemos acá al profesor Julián Alcayaga, que él nos va a comenzar a educar, a comunicar, a decir qué está pasando, pero partiendo por la historia, partiendo qué pasó con el cobre y en qué momento nosotros se podría decir que lo comenzamos a perder. Claro. Antes de darle el pase al profe, también la Tania, que se pueda sumar, y también que que nos pueda también dar su parte, porque eres parte en estos momentos y serás parte siempre por lo que representas del espacio de la Fábrica Recuperada, debido a la libertad de nuestros presos que todavía están pendientes. Tania. Hola, un gusto, muchas gracias por la invitación. Como dicen, yo soy Tania Parada, soy pareja de Giordano Santander, expreso de la revuelta de acá de San Antonio. Giordano está condenado a 7 años, alrededor de 7 años y 4 meses, por homicidio frustrado, solamente con la declaración de un PDI que percibió en los ojos del Giordano un ánimo homicida.
Y tal como dicen, sin duda está la unión y la ayuda de cada persona va a ser fundamental para la libertad de los presos de la revuelta. Eso mucho la gente como que no entiende o no entran en su noción, en su cabeza, que la libertad de los presos de la revuelta no depende de la justicia, depende de la gente. Nosotros las personas, nosotros cada uno vamos a liberar a los presos de la revuelta. Si nos unimos, si hacemos esa unión que hace falta, a los presos de la revuelta no tendrían por qué haber estado presos. Tendrían que haber salido hace mucho tiempo, porque el derecho a manifestarse es un derecho universal. No puede haber en el mundo presos que estén presos por salir a manifestarse. O sea, es totalmente ilegal y inhumano. Entonces, tal como decía una compañera anterior, la unión de los adultos, de los jóvenes y de cada persona va a ser posible la libertad de los presos de la revuelta. Muy bien. Tania, de ahí vamos a ir profundizando el tema, porque nos interesa también mantener, también trabajar la educación también de ¿qué significaría la educación de la libertad? Una cosa así. Y para eso necesitamos saber también los casos en estos momentos también que están pasando y educar hacia la libertad. Profe, buenas tardes y muchas gracias por haber accedido a conversar con nosotros. Buenas tardes. Me alegro de conversar en un programa que se llama La Fábrica Recuperada, es decir, con la intención de recuperar la industrialización de nuestro país, que tuvo principalmente hasta el año 73, hubo mucha industria en Chile. Yo mismo trabajé en el Comité Textil de Corfo, donde había más de 20 industrias textiles y hoy día ya no quedan. Y habían industria textil justamente en Viña del Mar, en Quillota, en San Antonio, Rayonil en Quillota y Rayonil en San Antonio. Todo eso desapareció, pero han desaparecido fábricas de todo tipo aquí en Chile y eso habrá que recuperarlo. Difícil es, pero justamente nosotros en la lucha por el cobre creemos que es precisamente el cobre una de las formas de poder recuperar la industrialización, puesto que nosotros somos el mayor productor de cobre del mundo y de muy lejos, porque el que nos sigue es Perú, pero menos de la mitad de lo que produce Chile. Entonces, pero además las reservas mundiales, las reservas de cobre de Chile están entre el 30 y el 40% de las reservas mundiales de cobre. Por lo tanto, el cobre puede ser un elemento fundamental de la industrialización, pero para eso primero hay que transformar la industria minera que tenemos en la actualidad, que es principalmente extractivista. ¿Y por qué extractivista? Porque lo que hace es sacar el mineral, molerlo, convertirlo bien fino, transformarlo en concentrado y esos concentrados enviarlos para afuera, en vez de fundir primeramente. Para poder industrializar posteriormente se tiene que fundir y refinar el cobre en Chile y después empezar a elaborarlo. Y antes habían también fábricas que elaboraban el cobre en Chile, como Madeco, Cobre Cerrillo, que también han dejado de hacer esa tarea. Entonces, por eso que nosotros planteamos la nacionalización, porque creemos que solamente nacionalizando las empresas de la gran minería del cobre y del litio, porque es otro problema también, el litio, se puede hacer posible industrializar tanto el litio como el cobre en Chile. Pero mientras sigan en manos privadas, nosotros no podemos obligar, es decir, nosotros, el Estado chileno, no puede obligar a las empresas mineras a fundir, refinar y elaborar el cobre en Chile o el litio, puesto que se opone a ello el TLC con Estados Unidos, con Canadá, con Australia, en general los tratados de libre comercio, que en el artículo 10 imponen que no se le puede poner condiciones a la inversión extranjera. No tan solo, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, no le pueden poner inversión
a la inversión de Estados Unidos. No solamente Estados Unidos, dice de todo el mundo. Incluso con los que no han firmado tratado de libre comercio con Chile, nosotros tampoco le podemos poner condición a la inversión extranjera, por eso no podemos obligarlo a fundir, refinar y elaborar el cobre y el litio en Chile. Por eso es importante el programa de ustedes, y sobre todo que veo que son puras mujeres que están en esta tarea de recuperar la fábrica, siendo que tradicionalmente eran principalmente hombres los que trabajaban en la fábrica, salvo en el textil y en el vestuario, donde sí había muchas mujeres que trabajaban en ese tipo de fábrica. Pero en el resto de fábricas metalmecánicas, incluso del cuero y calzado, no habían muchas mujeres. Simplemente eran, en su mayor parte y muy gran parte, eran hombres. Y por eso que es importante el ejemplo que ustedes dan de querer, con este nombre de la fábrica recuperada, ir a la industrialización de nuestro país, porque así vamos a tener, además, que los estudiantes que están estudiando no tan solo en la universidad, sino que los centros técnicos tengan donde trabajar, porque si en la actualidad, ¿para qué sirve una gran minería? Si van a simplemente hacer concentrados, no necesitan grandes técnicos ni trabajadores con una especialización determinada, puesto que es moler piedra y meterlas en un tubo y llevarlas hasta un barco. Entonces eso no conlleva a ningún desarrollo de valor agregado que permita tener trabajadores técnicos e ingenieros trabajando en esas fábricas. Entonces es muy importante hacer eso. Por eso nosotros presentamos una norma popular en la Convención Constitucional para la nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre. Y para ello nosotros simplemente incluso tomamos el mismo proyecto que presentó el presidente Allende en el año 71, haciéndole algunas pequeñas modificaciones, pero que generalmente significaba modificar una parte de las normas permanentes de la Constitución, que esas normas permanentes permitieran nacionalizar lo que la actual Constitución no permite, y tampoco lo permitía la Constitución de 1925, sino solamente a partir de 1967, con una reforma del presidente Frei Montalva, se permitió que el Estado pudiera reservar recursos naturales y otros bienes públicos en favor de todo el país. Incluso pudo en esa misma reforma expropiar el agua, que pasó a ser un bien público ya constitucionalmente declarado como un derecho. No solamente el Código de Agua, sino que ya en la Constitución, pero eso desapareció en la Constitución del 80, que el agua fuera un derecho para todo del país, digamos, que fuera un bien común de todo el país. Pero, y también en una norma transitoria, se nacionalizaba directamente la empresa de la gran minería del cobre, como lo hizo una disposición transitoria, la 17ª transitoria en la reforma constitucional del presidente Allende, pero además le agregamos otras cosas nosotros, en el sentido de que a partir de 5 años, las empresas que iban a ser nacionalizadas tenían obligatoriamente que fundir y refinar todo el cobre en Chile. No se iba a permitir más la exportación de concentrados para todas las naciones. Y eso naturalmente, ¿qué es lo que iba a generar? De que se iban a crear oportunidades, no tan solo para empresas estatales, sino que mixtas y privadas, para que pudieran utilizar todo ese cobre que se iba a producir en Chile refinado para industrializarlo en Chile. Tener empresas elaboradoras de cobre, que hay múltiples cosas que se pueden hacer del cobre. Pero desgraciadamente en la Convención Constitucional se aliaron la derecha la derecha tradicional, la derecha de la concertación y la derecha del Frente Amplio, salvo algunos convencionales del Frente Amplio que votaron a favor de la nacionalización, pero a favor de la nacionalización votaron principalmente los convencionales que habían salido
en la lista del pueblo y otros convencionales de algunas listas de independientes o de medioambientalistas, ecologistas, y el Partido Comunista, los convencionales del Partido Comunista y los convencionales de la Federación Regionalista Verde Social también votaron a favor de la nacionalización. Fueron todos los otros partidos que votaron en contra de la nacionalización, y no tan solo eso, sino que además votaron en contra del establecimiento de un royalty ad valorem, es decir, en base a las ventas, porque si es sobre las utilidades no se consigue nada con eso, porque las empresas extranjeras en general, no tan solo las mineras, sino que todas las extranjeras, tienen múltiples formas de evadir las utilidades y naturalmente al no tener utilidades no pagan impuestos o pagan impuestos miserables a la renta. Por eso que yo estoy muy descontento con la Convención Constitucional, porque nuevamente los partidos políticos que han gobernado Chile en los últimos 32 años son los que se confabularon para no darle a la Convención Constitucional las bases económicas y financieras necesarias para cumplir con las promesas que se están haciendo de derechos sociales, que educación gratuita, por ejemplo, pero en ninguna parte la Constitución establece cómo se va a financiar esa educación gratuita. Pero lo principal que perseguía la nacionalización era precisamente llegar a industrializar y darle valor agregado al cobre y al litio aquí en Chile. Y la diferencia que existe, ya que ha estado en Chuquicamata comenzó hace más de 100 años la producción, y ahí mismo en Chuquicamata se hizo el campamento de Chuquicamata y se hizo una fundición y la refinería junto casi al yacimiento. También se hizo aquí en el Teniente, la fundición de Caletones. En Potrerillos se hizo, aparte de la mina Indio Muerto, se estableció ahí también se creó una fundición y una refinería. Entonces se crearon hospitales en cada uno de los campamentos, escuelas, teatros, cines, de todo había en esos campamentos con esas empresas mineras que fueron nacionalizadas. Pero las actuales, las que han llegado a partir, la primera que llegó fue escondida a partir de 1986, pero todo el resto llegó después del año 90, porque la concertación legisló exclusivamente para permitir la inversión extranjera y para que produjeran solamente concentrado, porque no les exigió, como se hizo en las antiguas empresas mineras de Chuque, Teniente, Potrerillos, de obligarlas a tener fundición y refinería. No se quiso hacer eso. Entonces fue la concertación que permitió que no tan solo en la actualidad tengamos empresas mineras que no pagan impuestos, sino que además generan un daño ambiental enorme con la explotación de concentrados, dejando relaves por todos lados y tirando el agua del norte de Chile, porque los concentrados los llevan a través de esas tuberías que llegan hasta el mar, para lo cual necesitan mucha agua, porque más del 50% del concentrado que va ahí lleva pura agua. Entonces, y esa se pierde en el mar. Entonces, el daño que ha producido la empresa minera ha sido extraordinariamente grande. Y por eso queríamos la nacionalización, para poder revertir ese proceso, así como ustedes están también pensando, tenemos que recuperar la fábrica. Nosotros queremos recuperar la nacionalización justamente para permitir nacionalizar, es decir, industrializar el cobre y el litio en Chile, lo que actualmente no se puede, como les dije, por el TLC, pero si nacionalizamos y las empresas son del Estado, naturalmente que el TLC no corre, porque el TLC corre solamente para la inversión extranjera. Entonces, no podría decirnos, no, ustedes no pueden fundir, ni refinar, ni elaborar el cobre en Chile, puesto que son empresas del Estado. Ese era el objetivo, uno de los objetivos fundamentales de la nacionalización, poder llegar a darle valor agregado en Chile a ese cobre, que es una de las cosas, tanto el cobre como el litio, una de las cosas que nos puede permitir precisamente la industrialización, porque
es muy difícil que hoy día nosotros podamos pensar como tener fábricas de televisores en Chile como los tuvimos en los años 60. Televisores Boloco, ¿alguien se acuerda de los televisores Boloco? Ustedes no son muy niñas. Eh, pero existieron los televisores Boloco en los años 60, del papá de las niñas Boloco, y existieron los televisores IRT y de otras marcas, se fabricaban partes de autos y se armaban autos en Chile. Es decir, había una serie de actividades industriales que desaparecieron, y eso, quizás volver a producir televisores no lo podemos hacer porque no podemos competir con la industria china que hace por millones los televisores, y nosotros haciendo unos 100.000 televisores no podríamos competir con los millones, los costos serían insuperables. Pero sí en el cobre y en el litio, nosotros sí tenemos la posibilidad de industrializar en Chile. Entonces, y eso crearía la oportunidad justamente de crear más fábricas alrededor de toda esa industrialización. Por eso yo les agradezco que ustedes estén en el camino ese de la fábrica recuperada y que estén por la industrialización, porque ya casi nadie habla de eso. Solamente los viejos como yo seguimos hablando de industrialización, y ustedes, niñas jóvenes, no tan joven. bueno, pero al lado mío, que estén haciendo eso de querer industrializar nuevamente nuestro país, es una gran cosa, y espero que tengan éxito en ese camino. Ahora, si tienen algunas consultas que hacer. Sí, mire, vamos a dejar esto porque nos están avisando, se nos terminó el contrato premium, así que volvemos, todos tenemos que volver a reconectarnos, ¿ya? ¿El mismo link? Ahora, porque mira, quedan 7 minutos, no sé, Roxana, Sí, o estás en premium, estamos en premium, ¿ah? claro, en 7. En 7 minutos, entonces el mismo link se vuelve para todos, ¿ya? Para los 5, ¿ya? Pero antes de eso, sería bueno dejar instalado un poco, debido a que nuestro podcast habla de el deseo, es un podcast dialéctico entre el deseo colectivo y lo real. Entonces sería bueno poder también dejar instalado nuestra otra contraparte, que significaría para nosotros un problema que también tiene que ver con, en esta segunda temporada queremos explicarlo bien, desde nuestros sentires, cómo nos afecta los tratados de libre comercio justamente como un obstaculizador para que nuestro deseo de que existan las fábricas recuperadas y la industrialización en Chile se haga presente de una vez por todas, o sea, alguna vez en nuestras vidas. Entonces, pero lo dejamos también instalado porque para que el profe, cuando nos volvamos a reconectar, el profe pueda comenzar desde desde el obstáculo, cómo lo sienten, cómo lo han sentido ustedes que han luchado por la nacionalización del cobre. Tengo ahí también Claudia, tengo ahí también un pequeño alcance para el profe sobre cómo ven ellos el tema del TPP-11, dado que también es un tratado que está ahí pendiente y que realmente muchas de nuestras organizaciones ambientales, feministas y sociales en general, tenemos los ojos puestos en qué va a pasar ahí. Continúanos contando tu experiencia con respecto, básicamente muy buena, yo creo que para muchas mujeres y para muchas personas que estamos acá, que hemos sabido, que vamos sabiendo, que hemos participado en movilizaciones, hemos tratado de hacer lo que se ha podido dentro de nuestras comunas, aquí en la quinta región, con respecto a la liberación de los presos políticos, pero es diferente cuando lo escuchamos desde un familiar o la pareja que nos está explicando esto, lo cotidiano de la cárcel. Lo cotidiano son encomiendas y visitas.
eso es lo cotidiano. La encomienda sale alrededor de entre 60 a 70 mil pesos semanales. Es sumamente cara la encomienda de un reo. Cuando se habla de pobreza, sin duda la cárcel a ti te empobrece completamente. La cárcel es muy cara. Mantener a un reo es sumamente caro, porque tú tenés que darle todo, o sea, no podéis comprar 4 confores, tenéis que comprar 6 confores, tú no puedes comprar una galleta, tenés que comprar más de 6 galletas para poder echársela en una bolsa, para que ellos puedan tener y diferentes galletas, llenarle una bolsa completa de cosas de galletas o de cosas de papas fritas, comprar clorogel, detergente, y no puedes comprar una cosa, sino que tienes que comprarle en grandes cantidades para que ellos puedan tener allá adentro que chaqueta, cosas, ropa, sábanas, las frazadas. No dejan entrar frazadas en la cárcel, tú tenés que buscar una manera de poder comprarle un colchón donde ellos, o sea, una frazada o algo donde ellos, que no sea frazada, sino donde cómo se pueda tapar. Que la bebida, que el jugo, que el mate, que el té, que el café, todo eso son en grandes cantidades, en muchísimas cantidades. Entonces, una encomienda semanalmente te sale entre 70 casi 80 mil pesos. Eso es lo que sale una encomienda. Sin contar después cuando tú vayas a visita, que tenés que también mandarle más cosas en visita para que se pueda comer. Mandarle plata a él adentro para que él pueda sustentarse también adentro. Un confort, 6 confores que uno le manda en encomienda al Giordano, los 6 confores le duran alrededor de unos 15 minutos. O sea, es así, 6 confores al Giordano le duran 15 minutos. O sea, es lo que llega en su mano y desaparece el confort. Tenéis que mandarle plata siempre para que él pueda después adentro de la cárcel, que tienen un negocio que se llama Economic, que es súper caro. Oye, un confort, un puro rollo de confort lo venden a casi 2 lucas. Es así de cara la cárcel. Hay cárceles que son concesionadas y otras cárceles que son que pertenecen al Estado. La mayoría de ahora de las cárceles de Chile son cárceles concesionadas. Muy pocas cárceles pertenecen al Estado. La cárcel de San Antonio pertenece al Estado. Por la antigüedad que hay en esa cárcel. Hay muchas, por ejemplo, Santiago 1 es una cárcel concesionada. No es una cárcel estatal, es una cárcel concesionada. Colina 1 es una cárcel estatal. Y así vamos, la cárcel de Valparaíso es una cárcel concesionada, ya no es una cárcel estatal, o sea, pública, que pertenezca al Estado. Hay muy poca, yo creo que alrededor a nivel de Chile hay como entre 3, 4 cárceles que pertenecen al Estado. Los demás ya son cárceles concesionadas que ya pertenecen a manos privadas. Y cuando pasa eso, las comidas, las encomiendas son asquerosas, ¿cachai? Son más caras, venden allá cosas, por ejemplo, no te dejan entrar una fuente de comida, ¿cachai? Acá te dejan entrar bolsas de galletas, bolsas de papas fritas, no te dejan entrar pan, ¿cachai? Cuando es tan básico, fundamental el pan, allá no te dejan entrar pan. Las bebidas, tú puedes entrar bebidas de 3 litros, jugo. Antes se podía entrar jugo en polvos, pero ahora ya no se deja entrar jugo en polvo. El mate, que el Giordano toma mucho mate, ahora ya no dejan entrar mate, entonces tiene que estar comprando mate adentro y es sumamente costoso, súper costoso. Uno alrededor de llegar a hacer fila para una encomienda es alrededor de entre las 5 de la mañana, entre 5 y media de la mañana, para que tú podáis desocuparte alrededor de entre las 12 del día o 1 de la tarde, porque se abren las puertas a las 9 y media.
entre 9:30 o 10. Eso claramente depende mucho de Gendarmería, pero se abren las puertas a las 9:30, a las 10, a las 10:30. Entonces nunca sales temprano. Tú te tomás, y aparte llegar a las 5 de la mañana, te tomás toda una mañana en encomienda. Salí alrededor de entre las 2, 3 de la tarde. Así, o sea, muerta de Tania, frío. ¿tú Dígame. cómo lo has hecho? ¿Eres tú la que tiene que ir? ¿O se están turnando? ¿Cómo ha sido el No, proceso durante estos 2 años y medio? yo voy a dejar la encomienda al Giordano. Ya. Yo no Eso le ha he fallado nunca significado al que Giordano también ninguna encomienda. tú, tu fuente laboral, cómo lo estás, tú también te viste afectada desde Yo lo... trabajo de todos tipos. El Giordano era el que sustentaba la mayoría de la casa. Ya, Yo cuando el Giordano cayó preso, yo tuve que hacerlo todo, o sea, sustentar una cárcel, sustentar a mi hijo, sustentarme yo, mi remedio, mi enfermedad, eh, hacerlo todo yo sola. Yo trabajo en un persa donde yo gano lo que vendo. ya, Cuando este mes ha estado súper malo, entonces me hago la plata así como por goteo. ya. Por ejemplo, vendo un día y esa plata que vendo la guardo al tiro y más seguro para la encomienda del Giordano para la semana. Si no me alcanza, junto otro día más, más plata para poder hacerle la encomienda del Giordano. Yo, por ejemplo, cuando trabajo no como nada en todo el día. Mi hijo está en el colegio, entonces no gasto plata en almuerzo porque eso significaría un gasto extra. Se va mucha plata en pasaje, a mí se me va mucha plata también en pasaje, en ir a dejar a mi hijo, después volver al trabajo. Entonces, yo estoy juntando así como plata por goteo. Lo que se vende en el día es lo que me ayuda a sustentar el día. Eso es lo que estoy viendo ahora. Lo que yo vendo es lo que yo hago sustentar el día. Por Ya, ejemplo, trato de juntarle la encomienda para el Giordano, tengo 10 específicos. Por ejemplo, los lunes, o sea, los jueves y los viernes, yo al Giordano le junto esos 2, o sábado le junto esos 3 días al Giordano de encomienda. Cuando tengo esa plata, la guardo o compro todas las cosas al tiro. Y lo que venda, no sé, pues el lunes, el martes, el miércoles, lo dejo para el Tomás, para mi hijo, para comprarle las colaciones, para tener la plata para los pasajes, para tener plata para almorzar o para tenernos para el fin de semana. ¿qué edad Pero tiene Tomás? el Tomás tiene 13 años. ¿Cómo él ha ido entendiendo que su papá está en la cárcel, no por ser delincuente, sino porque salió igual que todos salimos y que podíamos haber sido cualquiera de nosotros, el que hubiese caído, cayó él? ¿Mm? ¿Cómo él lo está entendiendo en estos momentos y cómo está su proceso más bien mental, psicológico? Eh, Mire, hemos tratado de explicarle, yo nunca le escondí nada al Tomás, le expliqué del primer momento lo que pasó con el Giordano. Cuando él quedó en prisión preventiva, fui yo la que después me acerqué, estando los dos solos acá en la casa, le expliqué un poco el proceso que se nos podía venir, de que su papá efectivamente había caído. Yo Tomás sabía que el papá participaba en las manifestaciones, entonces no fue como una novedad. Mm. El Tomito ya sabía que su papá participaba bastante en las manifestaciones, entonces claramente uno cuando ve las noticias y uno trata de explicarle, porque cuando el Giordano cayó el Tomás tenía 11 años, explicarle a un niño de 11 años que Chile está pasando por esto, como que explicarle un poco a los niños de los 11 años, pero abrirle el ojo. Entonces al Tomás nunca se le escondió nada. El Giordano siempre le dijo que él salía a manifestarse y le explicaba siempre que más él no por él, sino que lo hacía por el futuro, para el Tomás. Entonces todo siempre se le explicó al Tomás de la mejor manera que se pudo. Cuando el Giordano quedó condenado, efectivamente
también, yo le dije al Tomito, no sé si le dije como muy específico todo, sino que dentro del dolor lo miré, le tomé la mano, le dije yo se le dije que yo le dije así, puta hijo, yo te prometo de todo corazón que yo voy a sacar a tu papá. De algún modo lo vamos a sacar de esa cárcel. Que iba a luchar por lo que sea para que se le prometiera que yo iba a sacar sí o sí a su papá para que él después pudiera abrazarlo y no cumpliera la condena que le habían impuesto. Eso fue lo único que le dije. Tania, Después, disculpa, una pregunta. La Fabiola Campillay, ella visitó a Giordano, ¿cierto? sí, visitó al Giordano dentro de la cárcel. Ya, ¿ustedes han recibido en general, los familiares de presos políticos han recibido harto apoyo de parte de ella? Por lo que yo he visto y me he podido empapar dentro de los comentarios, de las redes sociales y todo lo que ha ido pasando, digamos, con el tema presos políticos. Sí, yo de verdad, sí, la Fabiola Campillay ha sido sumamente leal con nosotros. Ella y su equipo completo. Más allá de ir a ver a los chiquillos, se preocupan mucho. Nos preguntan, no sé, por el Carlos Astudillo o su equipo nos preguntan 2, 4 veces a la semana, Tania, ¿cómo está? Tania, ¿cómo está el Giordano? Tania, ¿qué necesita el Giordano ahí adentro? Tania, acá, Tania, pasa esto. Tienen reuniones constantes con el equipo de la ministra de Justicia, tratan de ver, de interceder en que a los cabros hay que liberarlos. Entonces ella es la que está ahí. Ella es la que tenemos así como palpable en estas reuniones que ha tenido el Ministerio de Justicia. Siempre está la Fabiola, pide reuniones con el presidente, con la ministra, con los ministros, y siempre dice que a los presos hay que liberarlos, que hay que sacar a los chiquillos. Siempre lo nombra al Giordano, al Francisco Hernández, al Cayupán, al Felipe Santana, que son los que van a cumplir 3 años y son los que llevan más tiempo. Se preocupa mucho, oye, siempre, de verdad, yo sin duda el equipo y la Fabiola Campillay ha sido una de los pocos que ha sido totalmente leal con el tema de los presos. Se la ha jugado al 100% con la libertad de los presos. Ella entiende que efectivamente en el Congreso ya no hay opciones para la libertad, sino que para los condenados lo único que queda, la única salida son los indultos presidenciales, la única salida que tiene lo que Boris puede hacer. Y eso es lo que la Fabiola ha entendido y es lo que ha hecho cada vez que se reúne con el presidente y habla y dice a los presos hay que soltarlo. Le dice, Boris, tenéis que liberar a los presos, tú hiciste una promesa, tenéis que cumplirla. ¿Y cómo están ustedes con eso? ¿Cómo ha ido eso? ¿Realmente existe la posibilidad real de que el Ejecutivo, porque no es solamente Boris, es todo su gabinete, todo su grupo, su grupete de partidos políticos que se comprometieron, entre ellos está el Partido Comunista, ¿me entiendes? Que sabe perfectamente lo que significa tener presos tener presos, el Partido Socialista. O sea, estamos hablando de partidos que han sufrido también la prisión y que ellos saben perfectamente lo que significa un preso adentro. Entonces, por eso no solamente me refiero a Boris, porque tal vez Boris jamás en su historia de su vida se le ha pasado por aquí lo que significa un familiar preso. Pero todos los que hemos vivido en represión de dictadura, por lo menos los que hemos tenido familiares, no sé, torturados, presos, ellos saben, ellos tienen memoria histórica, se supone. Entonces, ¿cómo está la correlación? No solamente de Boris, que él es el que tiene que firmar, efectivamente, sino que adentro. ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo soy más radical o drástica en eso, sin duda los partidos, sobre todo el Partido Comunista, en el gobierno de Piñera había presos políticos. Ahora que son gobierno no hay presos políticos, porque ellos ocuparon el nombre de los presos para sus campañas políticas. El Partido Comunista sacándose fotos en cada meeting que se hizo por la libertad de los presos en el gobierno de Piñera, porque efectivamente ellos eran oposición. Ahora que son gobierno no hay presos políticos, no tienen la voluntad tampoco de poder liberar a los presos de la revuelta. Entonces el Partido Comunista, yo una vez lo encaré el 4 cuando se conmemoró el año y me topé con un par de comunistas y yo se los dije, o sea, ustedes vendieron a los presos de la revuelta. ¿Por qué los vendieron? Yo le dije, yo se los voy a decir por qué lo vendieron, porque cuando ustedes eran oposición, ahí habían presos políticos. Ahí habían presos de la revuelta que estaban condenados, que las prisiones preventivas extensas, un montón de cosas. Pero ahora que son gobierno, no hay presos políticos. No hay presos de la revuelta, no existen. Yo siempre lo he dicho y he sido siempre lo he dicho. El presidente y el gobierno en sí tiene la llave de la libertad de los presos de la revuelta. Ellos tienen como abrir esa puerta. O sea, uno puede decir, bueno, es una cosa tan simple, pero si el Boric realmente quisiera, el equipo del Partido Comunista, el Partido Socialista, todos como gobierno, quisieran liberar a los presos de la revuelta en 4 días, los cabros están libres. En 4 días se le abre la reja. Entonces no hay, ellos no lo van a hacer porque están con su discurso de que ellos no están de acuerdo, que están buscando más procesos. Nos ofrecen un indulto conmutativo, pero un indulto que pasa por el Congreso, un indulto conmutativo que pasa por el Congreso cuando efectivamente nunca existieron y no va a haber los votos en el Congreso. No hubo ni con el indulto general, que en ese entonces teníamos como mitad y ahora tenemos una oposición completa. Efectivamente jamás vamos a tener apoyo en la Cámara ni de diputados ni en la Cámara del Senado. O sea, eso siempre se ha dicho. Tania, ¿y qué pasó con la torre? Mira, en la torre yo no he tenido contacto, he hablado con el Sebastián, con su jefe, respecto al Giordano, que van a tratar de ayudar en lo que más se pueda, pero mucho más allá ellos no van a intervenir, porque ellos ahora son gobierno. Exacto. Por eso quería mencionarte, porque en un principio la Torre fue un fiel defensor, no solamente en el caso Giordano, sino que en varios de los compas presos de acá de la Quinta Región. Y de a poco empezó como a dar los típicos discursos, hasta que de a poco comenzó como a alejarse, por lo menos así lo vimos nosotros los que tratamos de estar un poco más pendientes de todo lo que estaba sucediendo con ellos. Y como dices tú, parece mentira que en estos tiempos en Chile, donde supuestamente en los 90 llegó la alegría, llegó la democracia, todos estos años hemos vivido una mentira. Desde que comenzó la democracia y comenzaron a haber manifestaciones, siempre, antes de la revuelta incluso, han habido jóvenes presos por salir con un cartel, por salir a exigir sus derechos, y eso no puede pasar en un país que se dice democrático. Tenemos todo el derecho a salir y reclamar por nuestros derechos, tú, yo, cualquiera, y nos están negando ese derecho. Entonces no hablen de democracia, no hablen que Chile es un país libre, no hablen que se fue la dictadura, solamente de nombre, pero no realmente, porque gobierno tras gobierno ha venido pasando lo mismo. Y lo que pasó en octubre, cuando ya nosotros dijimos basta, fue la gota que rebalsó el vaso. No es posible que hasta hoy, habiendo un proceso de nueva constitución, sigan los actores, los que influyeron en que esa nueva constitución, aunque no esté hecha como realmente el pueblo pedía, estén presos y se apruebe. No es posible, no es justo. El gobierno tiene en sus manos darle la libertad y consolidar lo que en su discurso de campaña dijo, que realmente está de parte del pueblo,
que realmente le importan las demandas sociales, que realmente le importan las familias que están sufriendo. Ustedes, tú, Tania, y todas las familias de los presos políticos, desde que cada uno de ellos llegaron a la cárcel por los montajes de la policía, por los montajes del gobierno, lo único que han hecho es sufrir. ¿Y quién repara eso? Hoy día Fabiola Campillay se está querellando por lo que le sucedió. Comentarios llueven en las redes sociales. La prensa manipula la información. Todos sabemos lo que sucedió con ella, pero todos los que están en contra tratan de enlodarla solamente porque está pidiendo una indemnización, una reparación. Es lo mínimo que podría pedir. ¿Acaso ellos no la pedirían también? Le han dado dinero a verdaderos ladrones de Chile y hoy día critican porque una mujer que fue víctima de la represión está pidiendo reparación, así como la necesitan cada uno de ustedes, los familiares de los presos, y cada uno de los que perdieron algún familiar en el estallido social. Los de la fábrica Kaiser, que los tiraron con disparos de bala y los hicieron pasar porque eran ladrones. ¿Hasta cuándo van a seguir criminalizando las protestas? ¿Hasta cuándo en Chile va a seguir pasando lo mismo con los estudiantes? Los tratan de delincuentes porque salen a exigir sus derechos. Eso no puede seguir pasando. En Chile no pueden seguir existiendo presos políticos. Si estamos en democracia, Chile verdaderamente debe ser un país democrático, donde todos podamos levantar y exigir nuestros derechos, con plena libertad, sin que se nos saquen los ojos, sin que perdamos la vida, sin que nos lleven presos, sin que nos quiten la libertad. Sí, yo creo que es súper bueno volver a retomar en el podcast, en la fábrica recuperada, lo que queremos recuperar. Pues. Es la industrialización, la nacionalización, pero también queremos recuperar a nuestros presos, ¿me entiendes? Eso es lo que queremos. Y ese es el tema. O sea, si ya está, como se dice, en las manos de Boric el poder firmar, entonces firma por voto. O sea, ¿de qué estamos hablando para el proceso constituyente para el 4 de septiembre, que andan con todas las banderitas? Entonces, posiblemente el pueblo te puede pedir perfectamente el voto del apruebo por la libertad de los presos políticos, porque tiene todas las facultades. Y ya sabemos todos que a través de la Cámara de Diputados y el Congreso famoso maldito, no van a salir los presos. Entonces tenemos 4 años más, si no 8, posiblemente, en que lo van a poderle tirar, después de que termine la condena, pueden tirarle otra. Y mantenemos presos nuevamente históricos en nuestras cárceles. Presos que vienen de manifestaciones políticas, de situaciones políticas en Chile. Porque lo que pasó el 18 de octubre, bueno, no fue una turba de locos que salió, sino que fue el pueblo entero que salió políticamente a protestar. Y esa fue una expresión política. Por eso nosotros decimos, y uno dice, es preso político. Y cuando fue el 73, todos los torturados, todos los desaparecidos, también fue una expresión política. Entonces, si nosotros somos Price, y tenemos que andar mostrando la tarjetita cada vez que nos tenemos que atender. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar claro a Chile de que tienes derecho a salud, derecho a no sé qué, a una casa, a una educación, por reparación política, porque a tu padre lo torturaron y lo metieron preso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no hablamos de reparaciones políticas de este tipo, de los del 18 de octubre, a lo menos? Sin querer hablar del resto que ya lleva 100 años. ¿Me entiendes? Entonces, a eso voy yo. ¿Por qué no existe una política de reparación a los presos del 18 de octubre? 18 de octubre. Incluso los que han salido ya o los que están en las casas esperando sus condenas. En estos momentos, ¿por qué no hay un proceso de reparación política? Debemos exigir, debemos unirnos y exigir, unirnos a la familia.
porque para el presidente Boric los presos de la revuelta no son víctimas del estallido social. Por eso que ellos no están por eso que los presos de la revuelta no están en ese plan que él tenía, que había hecho, que los tiró con bombo y platillos sobre la reparación. En esa reparación no incluyen los presos de la revuelta, porque para este gobierno los presos de la revuelta no son víctimas. Ahí está la gran diferencia. Es que no podemos seguir permitiendo que los sigan tratando como delincuentes. ¿Dónde quedó el hashtag que hacían y que ellos mismos repetían y que supuestamente apoyaban de libertad, justicia, reparación y no repetición? ¿Dónde está? ¿Dónde está si salieron en la semana unos cabros a protestar y hay uno que está preso y está esperando porque me parece que va a ser con firma o reclusión nocturna? Dime dónde están los derechos. ¿De qué derechos nos hablan a nosotros? No hay derechos, o sea, decir que el presidente ahora, este gobierno ha metido gente presa. Aquí no se puede decir que este es un gobierno efectivamente de izquierda, teniendo un gobierno de izquierda, para que la gente entienda, este es un gobierno de izquierda, porque hay que de izquierda, es un gobierno de izquierda o de centro izquierda, pero ellos se hacen llamar de izquierda, tiene presos políticos. Boris, cuando tomó este mando, cuando tomó este gobierno, esta presidencia, lo tomó efectivamente con presos políticos. Eso ya no es innegable, no se puede negar. Pero ahora que él está amando como gobierno, ha metido a cabros presos, son cabros estudiantes, cabros menores de edad, tiene al Puyi en el Senado. O sea, no puede ser que un gobierno de izquierda tiene a cabros en el Senado. Se le olvida cuando él salía con cuando salía Camila Vallejo, cuando salían todos, se les olvida lo que ellos también hicieron un día en la calle, por lo que salían a luchar. Ellos hicieron la cuestión de la ley pingüino. La revolución pingüina. No le da vergüenza. Claro, no le da vergüenza mirar a los estudiantes, ¿cachai? Y meterlos presos porque salen a manifestarse, cuando él estuvo también ahí. El Boris eso se le olvida, a la Vallejo se le olvidó, al Jackson se le olvidó. Bueno, no puede ser que, bueno, igual que la ministra la ministra del Interior, es una mierda como ministra, vale callampa, ha hecho lo que ha querido con los mapuches y ahora los mapuches lo allanan, lo están disparando. O sea, eso lo está haciendo la ministra del Interior y la gente sigue guardando silencio ante eso. Acá en Chile se están violando los derechos humanos y se siguen violando los derechos humanos. Lo que le están haciendo al pueblo mapuche es violación a los derechos humanos. Y nadie hace nada, todos se quedan callados. Teniendo a presos políticos, sigue violando los derechos humanos. Y eso la gente tampoco lo entiende. Un gobierno se hace llamar de izquierda y tiene a presos políticos sin ser capaz de liberarlo, está violando los derechos humanos. Cuando él en su discurso dice que él encuentra que es intolerable que en Cuba hayan personas presas por pensar distinto. Bueno, ¿y qué es lo que está haciendo acá en Chile? En Chile no es capaz de liberar a ningún preso y más encima tiene más presos, está siguiendo metiendo más cabros presos a los estudiantes y no es capaz de liberar no es capaz de liberar a los cabros que siguen presos. Está en sus manos. Está en sus manos el poder hacerlo. Ese es el punto que yo creo que en estos momentos es lo que está haciendo la diferencia, de que ese famoso 55% que se sacó, solamente a Prodignidad en la primera vuelta tenía el 23% y no llegaba ni a la esquina. Entonces, no podemos decir que el Partido Socialista puso el otro 23%, porque no fue así. Tampoco fueron los votos del otro, ¿cómo se llama? El que siempre postula. El eterno. Tampoco. ¿Cachai? Porque ahí había un 12%. Entonces, si tú vas sumando, aquí fue el pueblo y las organizaciones comunitarias las que le pusieron el voto
ahí en la urna, porque habían compromisos, porque ellos firmaron compromisos, porque ese voto en la primera vuelta jamás estuvo para ellos. Esto fue un acuerdo que hubo, acuerdo popular, así, vamos a hacer esto, ¿por qué? Porque lo primero que iba a salir era la liberación de los presos. Y mucha gente estábamos sensibilizados con esa situación porque le podía haber pasado a cualquiera. Podían haber sido nuestros hijos, podíamos haber sido nosotros mismos, con la Fabiola Campillay y con todas nuestras generaciones. Entonces fue por eso. Y por otras cosas más, ¿cachai? Y sin embargo, esos votos son los que ahora están buscando desesperadamente para que les resulte. Porque si no se aprueba la Constitución, ellos se van al carajo y lo saben perfectamente, porque no van a tener nuevamente el apoyo y sí van a reducirse al 23. ¿Por qué está ganando? ¿Por qué ahora sale la aprobación 23? Porque ellos siempre fueron 23 y ahora seguramente van a ser menos, porque la gente de la pro dignidad de las bases también se está desencantando. Entonces van a ser menos. Porque están viendo que se ha dado vuelta a la espalda a la gente. Habrá sido que el Partido Comunista puso 10, habrá sido que el Frente Amplio realmente creció después de Beatriz Sánchez con 10, con 13, 12. Ya. Por ahí está ahí. Y punto. Y no tenéis más, que no había más, porque todo lo demás estaba repartido. Pero si tú sumas en la casa los reales votos los pusimos los movimientos sociales y las organizaciones comunitarias que dijimos que nuestra gente que salió para afuera, algunas de ellas fueron tomadas presas, otras muertas y otras mutiladas. Fuimos los movimientos sociales y las organizaciones comunitarias, los independientes, los que le pusimos ese voto que le faltaba, pero era con compromiso. Los votos fueron para que dejen la represión con el pueblo mapuche, para la libertad de los presos políticos y para que se aprueben las demandas sociales. ¿A través de qué? Ya está bien, iba a ser la Constitución. No fue para Boric. Si a mí me preguntaban, el voto no era para Boric, el voto era para eso. Para lograr el objetivo. Dio la espalda. Entonces, en estos momentos, nuevamente en una nueva temporada, y ahí vamos a empezar a cerrar un poquito, ya para no cansar a nuestra comunidad, y siempre siendo solidarios con el espacio. Esperamos que en esta segunda temporada todo lo que venga a ustedes les llegue y quieran saber y motivarse con el tema de la industrialización de Chile y por qué para la industrialización necesitamos la nacionalización de nuestros bienes comunes naturales, ¿me entienden? Y por ahí vamos. Y también nuestra sección, que es nuestra pequeña aporte como podcast, que venimos de las organizaciones comunitarias, queremos la libertad de los presos políticos y vamos a hacer esta parte también. Y gracias, Tania, por estar presente y que puedes hacer parte del podcast durante estos 6 capítulos, eres muy bienvenida. Si es que no puedes tú también, si es que quiere otra persona. ¿Eso? Muchas gracias, Tania, por estar presente hoy día con nosotros. Se agradece mucho y estuvo buenísimo el programa. Muchas gracias nuevamente la oportunidad a Radio Guillotina de poder seguir grabando y esperamos poder contar con Tania o si es posible algún otro familiar o alguien que esté también empapado que apoye a nuestros compas presos políticos. Perfecto. Entonces ya la tarea está lista, chiquillos, síganos, denos like, estamos en la más y publicidad. Dedito arriba, por favor, dedito arriba. YouTube, ustedes saben, es una empresa transnacional, entonces vamos para que podamos tener, claro, pero no se preocupen porque cuando recuperemos Chile vamos a recuperar las comunicaciones y vamos a tener nuestras propias formas de desarrollo digital. Para eso necesitamos
Tirar para arriba Tenemos los hartos canales y técnicos, las hartos radios profesionales. alternativas sociales que no Exacto, se y, venden y, al y sistema. hartos trabajadores con disponibilidad de levantar este país, porque este país se va a levantar solamente con nosotros, con nadie más. Abrazos al cielo para Francisca también, que está acompañándonos desde ahí arriba cada programa. Un Gracias. abrazo, compa. Hasta la Gracias, próxima. Tania. Gracias, Tania. Chao. Gracias, Susana. Chao, chao. Gracias.